Salvador maravilloso, precioso y fiel amigo, que con tanto amor, Señor, nos tratas. Parte de tu misericordia, Señor, es darnos tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, tu bendición y tu unción en este momento en que es transmitida. Sabemos que sale de tu boca y sabemos, Señor, que cumple tus propósitos y que no va a regresar vacía. Solo danos, Señor, mentes receptivas, corazones, Señor, abiertos para atesorar, y voluntad de poder, Señor, no solamente ser oidores de la palabra, sino también hacedores. En Jesucristo oramos. Amén. El Señor Jesucristo, pastor de los pastores, la cabeza de la iglesia, nos envía 7 mensajes, porque vamos a estar aquí largo tiempo. Y no es tiempo más preciso que este, que ahora mismo se está celebrando la Copa Mundial de Fútbol. Sin embargo, nosotros vamos a estar aquí escuchando 7 mensajes. Pero yo les felicito a cada uno de ustedes por estar aquí presente. Es nuestro deber. Bueno, estos mensajes están registrados en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Son 7 cartas enviadas a 7 iglesias de la zona de Asia Menor. Estas cartas que Jesús envía cumplirían un triple propósito. Señalarían una situación específica de una iglesia local de Asia Menor. Pero también profetizarían una época específica de la historia de la iglesia. Y decimos esto porque existían más de 7 iglesias en aquel entonces. Pero en tercer lugar, el propósito de estos 7 mensajes era enviar a la iglesia en general, en cualquier época desde que fue fundada, en todos los tiempos, un mensaje para prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien. Hay una epidemia tremenda de tibieza y de decadencia espiritual en la Iglesia Universal. Nosotros no estamos exentos a contagio. Inclusive, por los frutos, yo temo que ya algunos han sido contagiados. Están dando ya signos de enfermedad, como el que presenta Hebreos 11:25, donde dice la costumbre de dejar de congregarse, la falta del alimento de la palabra, la falta de la oración y la falta de servicio al Señor. Esos son signos de esta enfermedad, de esta epidemia que está atacando a la iglesia de este momento. Por tanto, no es cierto que les voy a dar 7 mensajes. Hoy vamos a prestar nuestra atención al primero de ellos, la iglesia de Éfeso, la cual es denominada la iglesia apostólica porque abarca ese periodo del primer siglo, desde el año 30 en que Jesucristo fundó la iglesia, hasta el 100, que se entiende que fue cuando murió el último de los apóstoles, ese intervalo de tiempo. Así que vamos a enfocarnos en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero primero quiero compartirle algunos datos acerca de esta ciudad, porque son importantes para entender el contenido de esta carta. ¿Sabía usted que Éfeso en la actualidad está en la parte oriental de Turquía? Ahí donde se encontraba Éfeso. En aquel entonces se le llamaba la Feria de la Vanidad de Asia, por la idolatría que había en esa ciudad. Era la capital de la provincia asiática. A este lugar llegó el cristianismo en el año 52 después de Cristo por el ministerio de Priscila y Aquila. Fueron compañeros de Pablo, pero fue Pablo quien fundó
esta iglesia de Éfeso. Allí residía el apóstol Juan, que a su vez estaba encargado de supervisar todas estas 7 cartas, 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué fuerte. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, y a las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Comencemos con la manera en que Jesucristo se presenta a esta iglesia. De 2 formas. Número 1, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Significa que Jesucristo tiene a los pastores en su mano. Los está sosteniendo, los está guiando. La palabra estrella o ángel hace referencia a los enviados de Dios para ministrar las iglesias. El hecho que las cartas son enviadas a ellos nos enseña que los pastores son los encargados y responsables de ser los mensajeros de Dios. Sí, Dios habla a la iglesia a través de Jesucristo y sus instrumentos son los pastores. Diestra significa mano derecha. Se indica aquí algo que verdaderamente es un aliciente para mi persona, que Jesús es el pastor de pastores y nos tiene en su mano. En segundo lugar, Jesús se presenta como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Primero se refiere a sus siervos, ahora se refiere a la iglesia. La iglesia aquí es considerada como un candelero. ¿Por qué? Porque viene a ser la vasija del Espíritu Santo, la cual está llena de la presencia del mismo y es lumbrera al mundo, predicando el evangelio de salvación. Cuando Jesús dice yo estoy en medio de los 7 candeleros, está ahí probando, reafirmando que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí Él está. No le vemos físicamente porque nuestro Dios es el Dios invisible, pero Él está aquí. Por eso siempre, hermano, tenemos que venir ante su presencia en temor, en reverencia, en gratitud, en espíritu de alabanza y en un espíritu, valga la redundancia, de una reverencia ante nuestro Señor, porque Él está en medio de los candeleros. Jesucristo se declara a través de esta frase como el que sostiene. Entonces es todo el trabajo que hace alguien que tiene que atender a un candelero, porque vela, provee el aceite, limpia las despabiladeras, quita la pavesa de la mecha carbonizada que impide que irradie una luz brillante. Yo no sé si ya a su auto le comenzó a suceder, pero ya estoy notando que los focos delanteros de mi automóvil ya están opacándose. Quiere decir que no están dando ya una luz tan brillante. Entonces es la misma idea que yo les estoy poniendo aquí. El pecado y las cosas que van sucediendo van opacando el vigor, la brillantez que debe de tener la iglesia. Pero Jesucristo está en medio del candelero para limpiarla. Y además Jesucristo nos declaró su amor. Usted sabe que dice Romanos 5:8,
No sé si lo puedas repetir conmigo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no solamente está ahí para velar, para limpiar, pero también demostrando su amor. Porque la iglesia es la que predica el evangelio de Cristo de salvación. ¿Usted quiere vida eterna? ¿Usted quiere perdón de pecados? ¿Usted quiere tener esa seguridad? Lo que tiene que hacer es confiar en Jesucristo y creer en Él como Señor y Salvador. Porque dice primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y como el Señor está en medio de la iglesia, a Él no le es extraño el estado espiritual en que se encuentra la misma. Por eso que en esta carta vemos en el segundo y el tercer versículo que Él le pronuncia más bien alabanzas a esta iglesia. Esta iglesia de Éfeso presenta características buenas. Pero recordemos que si tiene características buenas es por la obra del mismo Espíritu Santo, lo que Dios está haciendo en esta iglesia, porque esa es su promesa. Y particularmente la iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba arduamente, ahí lo dicen esos versículos. Era paciente en medio de la persecución que había comenzado con los judíos y pronto ya tenía un nivel imperial. Pero también no solamente trabajaban arduamente, eran pacientes en la persecución. Dice aquí la carta que tenían un buen discernimiento, podían distinguir muy bien entre el bien y el mal. Por tanto, detectó los falsos maestros inmediatamente y no desmayaban, aborrecían las falsas doctrinas. Para mí que Éfeso era bautista. Yo digo porque para aborrecer las falsas doctrinas hay que conocer doctrina, ¿verdad? No solamente la verdad, pero también hay que conocer la mentira. Y conocían también sus doctrinas, eran apologéticos. Conocían también sus doctrinas que podían detectar las falsas de inmediato. Por eso yo digo que eran bautistas. Al escuchar todas estas alabanzas de esta iglesia, todo esto que les he dicho, creyentes altivos, no eran holgazanes, quiere decir, se hacían cosas, se llevaban a cabo y mantenían un entusiasmo siempre, soportaban la persecución, defendieron la iglesia de dentro, de afuera. ¿Cuántos puntos te le da? Del 1 al 10. ¿Cuántos puntos? Según todo lo que hemos mencionado, eran características bastante buenas. Sí, yo le daría 9.9. Dejar ese puntico ahí para las imperfecciones y los pecados. 9.9. Pero ¿qué pasa? Que inmediatamente en el versículo 4 el Señor pronuncia un solo rechazo y basta. Es tan terrible que basta con esto. Lo vimos ahí, lo repetimos. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pues muy bien que estaba funcionando la iglesia primitiva. Recuerde, Éfeso abarca la iglesia primitiva. Iglesia que muchas veces la ponemos como modelo delante de nosotros. Iglesias que estaban siendo supervisadas por los mismos apóstoles, que fueron enseñados, aprendieron directamente del Señor Jesús. A esta iglesia es la que se refiere Éfeso, a la iglesia primitiva. Vemos que ninguna iglesia es perfecta. Hermano, ninguna iglesia es perfecta. Es más, si usted está en busca de la iglesia perfecta, sigue estas directrices. Móntese en una nube y váyase para el cielo. Allá va a encontrar la iglesia perfecta. Es el único lugar. Jesús, quien está en medio de esta iglesia, tenía algo en contra de Éfeso. Dejaron el fervor del primer amor. Quiere decir, y esto puede ocurrir con la rutina,
Cuando van pasando los días, va pasando el tiempo, los años, los siglos no, pero van pasando los años y la costumbre y la rutina llega a ser a veces peligrosa porque puede enfriar el amor inicial. Cuando pensamos en ese amor inicial, podemos asemejarlo a ese amor del noviazgo, inclusive a la luna de miel del matrimonio. Todos los que estamos casados sabemos que a medida que va pasando el tiempo, en vez de crecer en amor, no sé qué pasa, pero se va enfriando. Bueno, esa ilustración sirve precisamente para lo que estamos hablando. Conocemos a Cristo, sentimos ese gran amor por Él, pero de buenas a primeras comienza a enfriarse poco a poco. Ese momento que conocimos el Evangelio, nos entregamos, hay un desbordamiento de gratitud a Dios. ¿Por qué? Por la nueva vida, por la esperanza de la eternidad. Qué hermoso cuando se quita esa vela de los ojos. El creyente se da cuenta del poder del pecado, de sus consecuencias, de los horrores del infierno. Y todo eso al llevarnos al conocimiento de la gracia, porque somos salvos por la gracia de Dios, eso va llenando mi corazón de amor y gratitud a Dios. Y tú ves que yo lo quiero compartir con todo el mundo y quiero dejarle saber a todos lo que ha ocurrido en mi vida. Pero va pasando el tiempo y eso se va acabando. Y hermano, no debe de ser así. El amor tiene que ir en crecimiento. Ya lo vimos en nuestra lectura bíblica. Es un mandamiento. Basta que es un mandamiento. Dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Pero al pensar en un sentimiento tan puro como el amor, yo no quiero ser un creyente que ame a Dios por mandamiento. Yo quiero ser un creyente que de verdad, cuando yo le diga lo amo, es porque lo siento. Noten el decaimiento en esta iglesia de Éfeso. Mire lo que dice Efesios 1:15. Efesios 1:15. Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Era una iglesia que se caracterizaba por el amor. Y sin embargo, cuando Jesús envía esta carta, continuaban bien fervientes en actividades, pero había ya ahora una decadencia en el amor. Lo que me está diciendo a mí por lógica es que las actividades opacaron el amor que le debemos a Dios, lo cual yo encuentro increíble, inaudito inclusive, que a veces sean los mismos ministerios posibles causas de enfriamiento del primer amor. Y aún entre nosotros puede haber personas que amen más su llamado y su ministerio que al mismo Dios. Y se puede notar en la actitud de adoración cuando usted está en un culto. Usted está más pendiente de los detalles y de todas esas cosas que de la misma palabra de Dios y de involucrarse en una alabanza a Dios. Se lo digo porque lo veo desde aquí. Lo veo desde aquí. Hay que tener cuidado con las actividades de la iglesia, los motivos, los propósitos, los objetivos, por qué y para quién los realizamos. Y ese enfriamiento ocurre en la iglesia cuando la obra de Dios, fíjense, qué cosa tan tremenda esto que yo les estoy diciendo. La obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. Es más importante la iglesia de Cristo que el Cristo de la iglesia. O hay quienes aman más sus propios esfuerzos y logros que al mismo Cristo, sin mencionar los que van tras su propia gloria en vez de la de Cristo. Otros persiguen intereses egoístas, personales, en vez de procurar el bienestar del reino de los cielos. Éfeso era muy buena en detectar la frialdad, el frío doctrinal, pero no el frío del corazón.
Y por eso que el Señor nos está llamando. Dice el profesor Marcinkowski, el verdadero cristiano no consiste en recordar el amor pasado, sino en mantener el mismo amor ardiente a Cristo. El pan puesto sobre la mesa del templo debía ser fresco, no pasado. Así el amor del cristiano debe ser siempre nuevo. El amor es el alma del cristianismo. Cuando el cristianismo carece de amor hacia Cristo, se torna sin alma, muerto. Entonces el consejo de Jesucristo, note primero que Él se presenta, Él les dice, yo estoy en medio de ustedes, yo los conozco. Y yo sé que tienen muchas cosas buenas. Pero mi queja contra ustedes es que puede ser que se estén esmerando tanto en esas cosas que se han olvidado del amor hacia mí. Se han olvidado del amor hacia mí. Por eso el primer consejo que lo vemos en el versículo 5 dice, volviendo a la carta, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, dice, recuerda, por tanto, de donde has caído, arrepiéntate, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Él le dice, recuerda, vuelve atrás al momento aquel cuando tuviste tu encuentro con Cristo, vuelve a sentir aquello, arrepiéntete, porque en vez de crecer en amor, lo que ha disminuido, y repite las cosas buenas que hacía. Es más, Jesús les dice, ustedes no tienen que dejar de hacer lo que están haciendo, pero no sean negligentes con el amor hacia mí. Lleven las dos cosas a la par, porque si no, esta iglesia iba a recibir un juicio tremendo. Quiero avanzar, tengo muchas cosas en mis notas, pero quiero llegar a la parte aplicativa, que es la más importante, y no abusar del tiempo de ustedes. Yo les dije que no solamente el propósito de esta carta era apuntar una situación local y también darle un mensaje a la iglesia de todas las épocas. Dice Grau, regiones que antes eran cristianas, hoy son paganas. En Inglaterra se pueden ver antiguos templos convertidos en salones de baile o de bingos. En otros países de Europa sirven de museos o mezquitas. El cristianismo se da con mayor facilidad en Asia, África, América Latina que en la misma Europa. Y hermanos, ese enfriamiento que ya comenzó allí, igual que comenzó el evangelio aquí en esa Asia menor y fue por toda esa parte de Europa, comenzó también el enfriamiento, al punto que, como dice Grau, hay templos convertidos en bingos. Ese enfriamiento, igual que saltó el evangelio hasta aquí, hasta las Américas, también ha llegado aquí. Ha llegado, por eso al principio les dije, tenemos que tener cuidado con esa epidemia, porque no estamos exentos y puede tocar también nuestra iglesia. La promesa a la iglesia es que al que venciere, Él le iba a dar de comer del árbol de la vida. Vamos a buscar un versículo. Juan 21. Esta es la parte aplicativa que les dije que íbamos a ocupar los próximos 5 minutos. Juan 21. Esta era la tercera vez que Jesús se aparece a los discípulos. Jesús resucitado se le apareció ahí en el aposento alto el mismo domingo que resucitó. A la semana volvió a aparecer en el aposento alto. Y esta era la tercera vez. Pedro invitó a los demás a irse a pescar. Se fueron a pescar y de buenas a primeras se apareció Jesús. Inclusive Pedro estaba, parece que sin camisa, y sintió la vergüenza de estar sin camisa ante Jesús, se tiró al agua. Pero pasó todo aquello, recogieron una cantidad de peces, una pesca milagrosa. Jesús comió con ellos, ya les tenía pescado cocido, comieron. Y en medio de aquel tiempo, yo me imagino que Jesús no había tenido un tiempo personal con Pedro. Y Pedro le había negado 3 veces, ¿se recuerda? Que Pedro le había negado 3 veces y se arrepintió con lágrimas. Pero todavía no había tenido ese
tú y yo con Jesús. Al parecer Jesús le dice, ven acá, Pedrito, te voy a hacer una pregunta. ¿Me amas? La primera respuesta fue prácticamente un poco ligera. Sí, yo te amo, Señor. Pero le vuelve a preguntar, Pedrito, ¿me amas? Yo me imagino que cambió de tono. La segunda respuesta fue, sí, Señor, te amo. Pero cuando le pregunta por tercera vez, dice que esa pregunta le causó tristeza a Pedro. Y respondió con las mismas palabras, pero estoy seguro que había profundizado un poquito más. Y eso tiene una tremenda lección con relación al amor, y quiero que lo aprendamos. Miren, versículo 15 al 17, ya yo les conté lo que está pasando, no vamos a ocupar el tiempo en leer la porción. Mire cómo dice el versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Me llama la atención que Cristo no le reprende y no le recrimina por haberle negado 3 veces. Porque Cristo sabía su corazón y sabía que ya Pedro se había arrepentido de corazón. Más bien lo que hace Cristo es restaurarlo al apostolado. Y con la primera pregunta, no fue ni con la tercera, desde la primera le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? La mera presencia de Pedro con los discípulos ya mostraba un corazón arrepentido y convertido. A diferencia de Judas, que fue y cogió una soga y se ahorcó. Pero lo que hace Jesús es impresionarlo cada vez más, haciéndole la misma pregunta. Ahora, esto es lo que queremos aprender. Las primeras 2 preguntas intentan inquietar en el corazón del apóstol el amor filial, la amistad. Y la última pregunta intenta inquietar el amor incondicional ágape. Es el amor de la entrega que lleva a la autonegación. Entonces lo que hace Jesús es apelar al alma en su totalidad. Porque con la primera pregunta Él apela al intelecto, a lo que había aquí en la mente. La respuesta fue genuina, pero pudo haber sido ligera. ¿Cuántas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, te amamos? ¿Cuántas veces se lo cantamos? Yo acabo de cantar aquí una canción diciéndole al Señor de lo más profundo de mi corazón cuánto le amo. Es muy fácil decirle que lo amo porque está aquí en mi mente, en mis labios. Pero el Señor quiere que profundicemos un poco más, porque dice Isaías 29:13, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces la segunda pregunta apela a la emoción, obliga a Pedro a escudriñar lo que había en su corazón, como diciendo, busca en tu cofre y descubre allí en tu cofre si de verdad yo estoy ocupando el lugar primario en tu vida. Busca. Y esa es posiblemente la parte que le haya inquietado porque no nos gusta. Nosotros no nos gusta autonegarnos porque nos amamos demasiado. Y lo que pasa es que aquí estamos compitiendo en el amor entre yo y Dios. El único que está compitiendo soy yo mismo. Porque cada vez que me llama la santidad y yo no quiero, es porque me amo demasiado. El que compite con Dios soy yo. Y por eso es que en la segunda pregunta Él obliga a ir al corazón, a descubrir lo que había ahí. Si de verdad lo que Él decía ligeramente era algo que Él sentía. Y por eso la tercera pregunta apela a la voluntad. ¿Me amas, Pedro? Porque ya ese es el amor ágape. Obliga a dar una respuesta definitiva para una responsabilidad definida. Ya es el amor puesto en acción. Hermanos, ahora Pedro, de haber negado a Cristo, ya estaba listo a dar su vida por Él. Y en efectivo lo hizo. Eso es lo que el Señor quiere. Hacernos, llamarnos en este día, preguntarnos,
Congregación, ¿me aman? ¿Ustedes aman a Cristo? ¿Lo aman de corazón? ¿Lo aman lo suficientemente como para entregarse a servirle? ¿Entregarse a hacer su voluntad? ¿Lo aman de esa manera? Mire a ver dónde usted está. Dependiendo de donde usted esté, responda al llamado de Dios. Puede ser que tenga que pasar de la primera pregunta a la segunda, pero no se atreva a decir la tercera si usted no está dispuesto a pagar el sacrificio del servicio. No se atreva. Porque con esa respuesta hay que pagar un precio. Y es el precio de la autonegación. Esta era una deficiencia de Éfeso. El Señor nos llama a cada uno de nosotros a responder a ese mandamiento, de amarlo con todas las fuerzas de nuestra alma. Eso tiene que ser una respuesta muy personal, hermanos, y yo se lo dejo a ustedes para que durante esta semana usted medite en este mensaje, hable con el Señor, sobre todo pídale que pueda crecer en ese amor hacia su Señor, que es un amor llevado en acción. Oremos. Señor, sabemos que tú nos amas porque tú nos amaste primero. Señor, a Éfeso tú les reprimiste, que a pesar de que estaban llenos de actividades y de buenas cosas, habían dejado enfriar el primer amor por ti. Quiere decir que te habían desplazado por muchas actividades y muchas cosas, de manera tal que hasta la obra recobró más valor que tú mismo como Señor. Padre, te lo suplico, nunca permitas que nosotros como líderes, Padre, en nuestro ministerio tenga más valor que nuestra relación íntima contigo. Que no estemos tan ocupados, Señor, como para no tener tiempo de escudriñar tu palabra y de orar. Que no estemos tan ocupados, Señor, como para dejar de congregarnos los domingos. Que no estemos tan ocupados, Señor, de manera tal que no podamos inclusive ejercer nuestros ministerios como deberíamos. Tú nos llamas a un amor de entrega, a un amor incondicional, un amor que requiere una respuesta responsable. Esa obra solamente la puedes hacer tú en nuestros corazones. Te lo suplico, Señor, hazla, porque es lo que va a avivar esta iglesia. Te lo suplico en Jesucristo. Amén.